Epigmenio, hay muchas dudas, la gente es muy morbosa, incluido yo. Queremos saber un poquito el trasfondo de lo que acaba de pasar, la decisión que tomó Ciro Gómez Leiva. ¿Fue decisión de él? ¿Fue decisión de Grupo Fórmula? ¿Por qué ya no vas a ser, bueno, tú y otros invitados que tenía Ciro en su espacio en radio? Pues alguien decidió que ya que no habrá invitados, ni pro 4T, ni anti 4T, ni los que dicen que critican parejo. ¿A qué se debe esta escasez de invitados? Mira, a mí me preocupa algo que está en el fondo de todo esto. La arbitrariedad de las decisiones. A mí Ciro en la mañana me mandó un mensaje diciéndome que le había informado a Jaime Azcárraga, el dueño de la radiodifusora, la decisión de prescindir de la barra de opinión y que mi última colaboración sería la semana que entra. Que ya me había comentado esto y en efecto, nosotros hablamos de la posibilidad de que después de las elecciones él se retiraría y yo me retiraría, pero lo cierto es que al final me dijo: me voy a España, seguimos. Creo que hace 2 semanas, de los muchos debates que hemos sostenido, unos muy ríspidos, el penúltimo, pasó los límites aceptables, tanto para él como para mí, sobre un asunto que yo había tratado muchas veces con él. Hace mucho tiempo yo le dije: aquí estoy, esperando que pidas perdón por Ayotzinapa. Y se puso furioso y discutimos y tal. Y en general, un tema mío ha sido desde hace muchos años la relación entre medios y poder, y sobre todo entre los líderes de opinión más influyentes del país y el viejo régimen y la derecha. Y esa discusión ha sido constante y hemos tenido muchos debates. Él trae esta cosa de que yo soy un vocero del poder y soy parte de la élite y que no pongo pruebas, y yo le digo: perdóname, lo mío es opinión y es análisis. Y resulta que en mi penúltimo artículo hablé de la rabia como un factor que contamina y vicia lo que los más influyentes líderes de opinión dicen, porque no veo en ellos ni un ápice de autocrítica. O sea, me parece que para nadie es un secreto que las figuras más relevantes de la radio, la televisión y la prensa, pues son francamente anti 4T y muy específicamente odiadores de Andrés Manuel López Obrador. Para nadie es un secreto, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, que para mí es un honor estar con Obrador y estar con Claudia, y que esto que está pasando es por lo que he luchado una muy buena parte de mi vida. Perdón, ¿en qué punto dirías que la crítica de algunos personajes de estos, de los más famosos, ya suena más a odiar a un proyecto político y ni siquiera a ser fuertes críticos, digamos, de la presidenta? Que tú digas: no, esto ya se siente a odio. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo puedes evaluar una cosa de la otra? Porque hay que analizar su comportamiento a lo largo de los años y en la campaña electoral. Porque hay que analizar su comportamiento con Xóchitl. Son los inventores de Xóchitl. Porque hay que analizar su comportamiento con López Obrador. Y porque hay que analizar su comportamiento con las figuras del viejo régimen. Y su soberbia. A Peña Nieto le tocaban la puerta. A Calderón le tocaban la puerta. A López Obrador, que es el único que se ha sometido al escrutinio público, nunca se presentaron en la mañanera. Porque ellos están acostumbrados a que la historia pida cita en sus estudios. Y no es así. La historia ocurre en las calles, ocurre en Palacio. Y a Palacio hay que ir. Y porque han sido todo cuando yo entrevisté a López Obrador en Palacio, porque pedí la entrevista, y partí de un principio: si el hombre que dirige el país está encerrado en Palacio y ese hombre se comunica con la gente y se nutre de la gente, ¿qué pasa cuando está solo? Quiero saber qué estás pensando. Y él tomó la piedra y dijo: ven, pero ellos no lo hacen. Salvo Jorge Ramos, que se presentó en la mañanera en 4 ocasiones. Nunca se presentó López Dóriga, menos Ciro, tampoco Carmen Aristegui. Por esa soberbia. La historia no ocurre en los estudios de televisión, ni en los gabinetes de los diarios, ni en sus oficinas. Entonces, pues sí, crítica yo la entiendo, pero esto no es crítica. Esto es tomar partido. Y hay que tener la honestidad de reconocer de qué lado estás. Epigmenio, pudimos notar, no solo en las campañas pasadas, no solo en las del fenómeno Xóchitl, la bocanada de aire fresco que decían algunos personajes, no sé de dónde respiraban porque pues no había mucha frescura, pero según ellos sí. Y también notamos que había pruebas de que algunos de estos personajes eran cercanos a este grupito, pues que quería regresar al poder, muy válidamente, amigos, compañeros, excompañeros, lo que sea. Pero yo siempre he creído, y seguramente tú también, pues esta sinceridad y honestidad. Tú vas a un espacio como Epigmenio Ibarra, vas a un espacio a hablar de política, a opinar, y prácticamente te etiquetan como el propagandista, el amigo de AMLO, el que jamás va a ser imparcial, el que va a decir lo que le conviene. Y el otro, que tiene, llámese Ciro o quien sea, el otro personaje, dice: yo soy el imparcial, yo soy el que no tiene prácticamente sentimientos, yo soy un robot, yo comunico la verdad.
Pero ante los ojos de millones de personas vemos cómo les cambia la cara cuando criticas a un grupo político y cuando defiendes a otro. O sea, yo creo que aquí ni siquiera es un tema de debatir ideas, sino de ser sincero. Somos personas, hombre, tenemos ideología, preferencias, Pues mira, sinceridad. y me cuelgan todos los sanbenitos. Ahora, la pura verdad, en el terreno reporteando, yo a ninguno de ellos los he visto. No los vi en la guerra, en muchas guerras, nunca los vi. No los veo en las calles. Yo con mi cámara al hombro he andado en las calles de este país hace muchos años. Aquí hay un vicio del áncor del noticiero, que es la figura sagrada, o del columnista, pero no pisan las calles. Y al que pisa las calles y se atreve a buscar y dice yo tomo partido, dicen es un propagandista. A mí me dicen propagandista, me dicen Goebbels, y yo 2 veces pedí derecho de réplica. Una en imagen, porque Ciro se atrevió a decir al aire que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro era un programa diseñado para beneficiarme a mí, porque me vio filmando en un evento de Planet Park. Exigí que aclarara que eso no era así. No quisieron pasar imagen, lo obligaron a leer una carta, y acto seguido dijo, pero el evento se celebró en los estudios de Argos. O sea, en los estudios de Argos metimos 10,000 personas. Y luego me dijo Goebbels en Radio Fórmula. Y yo dije, no, a mí no me comparas con el peor asesino y lo haces desde la impunidad de tu micrófono para que te escuchen toda la gente que te escucha. Y ahí sí metieron un video. Entonces, pues eso dice uno. El otro, Loret, me trae y Raimundo Rivapalacios arma sus patrañas. El día de la discusión, un día después, Ciro dijo que había una campaña en su contra financiada ilegalmente con dinero público. Así lo dijo, sin mostrar prueba alguna. El hombre que durante toda la campaña electoral me negó la existencia de una operación de guerra sucia electoral en redes, documentada ampliamente. Y me dijo, ¿qué pruebas tienes? Entonces, la verdad, así son. Me quieren desacreditar. Pues, ¿qué más da que me digan propagandista? La última vez me dijo, ¿y qué piensas que digan que eres propagandista? Pues seré propagandista. De propagandista. Yo estoy muy a gusto con lo que está sucediendo en México. Me siento privilegiado. Por esto hemos luchado. Y la verdad, contar lo que sucede en México es una pasión para mí. Y en esas marchas que he documentado en los últimos 40 años, pues no los he visto en la calle, ni a López Dóriga, ni a Raimundo Rivapalacios. Tampoco vi a Raimundo en Bagdad, y él dice que estuvo en Bagdad. Y cuando fuimos en la guerra de El Salvador, una vez a buscar un campamento de la Contra en Honduras, no vimos nada. Terminamos tomándonos unos refrescos y unos panes ahí en la Plaza del Pueblo, nos dormimos un rato y nos fuimos. Y 3 días leí el Excelsior y venía la crónica de cómo habíamos llegado a un campamento de la Contra arriesgando nuestras vidas, publicada por Raimundo. O vimos el tanque al que le pagó Loret para que disparara. Qué fuerte. Pues igual y sus fuentes periodísticas fueron sus sueños, igual lo soñaron y dijeron, qué padre, me lo inventé, y pues se despertaban y luego a escribir la crónica. Epigmenio, a mí a veces me brinca mucho esta idea. Yo veo que te dicen, el propagandista. ¿Por qué es propagandista? Bueno, nos dicen a los que somos de izquierda. Porque acepta que es de izquierda, acepta que tiene una ideología, acepta que tiene una simpatía, que puede ser, y creo yo que es una simpatía crítica por un proyecto con el que creemos que por ahí es el rumbo, y ya la etiqueta es tu opinión, por mucho sentido que tenga, por muy respaldada que esté, no es válida, porque ya dijiste que tienes una simpatía. O sea, a veces el pecado es ser honesto. Pero ¿qué pasa cuando, del otro lado, estas personas que se dicen súper imparciales, pulcras, pasan años, y voy a ilustrar un poquito de lo que Epigmenio escuchó durante algunos años, y todos lo escuchamos, era como, a ver, Epigmenio, yo soy un periodista completamente imparcial, yo no soy panista, a ver, yo no defiendo a Genaro García Luna, a pesar de que no hay evidencia en contra de él, y a pesar de que tiene una campaña de Morena en su contra, y a pesar de que, pues parece que es inocente, y a pesar de que el gobierno de Estados Unidos hizo un boicot y un complot contra él, a ver, Epigmenio, yo nunca lo he defendido. O sea, prácticamente lo estás defendiendo y rematas diciendo, pero no es que yo lo defienda. Y así pasan con ese tema, con el tema de Xochitl, tú aquí lo mencionaste, lo de los 43, señalan, insinúan, dicen, apodan, pero cuando, en esta última ocasión por lo menos, tú le dices, hazte responsable de lo que dijiste, entonces él es víctima de una campaña del régimen del que tú eres vocero, porque tú eres Goebbels y vete a saber cuántas cosas más. ¿Tiene sentido seguir en espacios así? ¿Se rescata algo? ¿Se le habla a alguien? ¿Un Epigmenio en esos espacios le está hablando a alguien? ¿O cuál es el objetivo de prestarse a esos espacios? Mira, yo crecí en el periodismo de la mano de un personaje extraordinario que se llamaba Mario Zapata. Era un periodista español que pasó 17 años en la cárcel de Franco. Salió de la cárcel de Franco y asumió el nombre de Mario Zapata, se llamaba Antonio Rodríguez,
Y ese era directo. Y asumió el nombre de Mario Zapata, un líder estudiantil fusilado junto a Farabundo Martí. Y este hombre me dijo una vez, donde te abran el más mínimo espacio, cuélate. Y en la guerra en El Salvador estuve muy cerca de Radio Venceremos, que era un fenómeno comunicacional extraordinario. Porque la guerra se gana en el terreno y en la comunicación. Y entonces, Venceremos formaba desde el frente de guerra, y hacía documentales, y hacía radionovelas, y hacía noticieros imparciales. Y yo me acostumbré a buscar cualquier espacio. Tan es así que cuando regresamos de El Salvador teníamos dos opciones: hacer documentales de izquierda que nos dejaran profundamente satisfechos y vieran 5 personas, o hacer telenovelas. Y decidimos entrarle a la telenovela porque eso convocaba a millones de personas y darle un giro a la telenovela. Si nos metimos, porque además, llegando de El Salvador después de 12 años de cubrir guerras y de trabajar en los medios más importantes, aquí me dijeron, en México tú no haces periodismo, no te vamos a prestar el micrófono. Porque cuando hice la primera entrevista con el subcomandante Marcos, Azteca dijo, darles pantalla, me dijo Ricardo Salinas, no, terminamos en Multivisión, con la primera entrevista del subcomandante Marcos. Entonces, si tú me dices, hay un espacio chiquitito en tal parte, yo me meto. Te vamos a dar 10 minutos con Ciro cada semana, me meto. Porque tenemos que entrar en contacto con las grandes audiencias. Y esa es una lucha a la que no podemos renunciar. Yo le decía a Carlos Monsiváis, querido Carlos, la caja no es idiota. La caja la hicieron idiotas los empresarios que la conciben como una extensión de sus escaparates. Y la hicimos idiota quienes en la izquierda, tachándola como un instrumento del imperialismo, renunciamos a utilizar el fenómeno comunicacional del siglo XX. Entonces, ahí donde se pueda, donde están las audiencias, hay que ir por ellas. Es lo que tú haces, y lo haces muy bien. Gracias. Pigmenio, ya casi para terminar, y ya estoy halagado, ya estoy yo sonrojado después de ese halago. Fallamos como izquierdistas porque no se supone que somos nosotros los intolerantes, los cerrados, los violentos, los que interrumpimos, los que nos enojamos. Fallaste como izquierdista, Pigmenio, porque eso dicen en Twitter, ¿no? Se supone que nosotros somos los intolerantes y al final, pues yo vi que ahí alguien en Fórmula te preguntaba, a ver, respóndeme, Pigmenio, respóndeme. Y tú decías, bueno, es que no, a ver, Pigmenio, bueno, o sea, ¿de qué se trata? ¿Ganó la intolerancia, ganó el coraje, perdió la comunicación, perdió el diálogo? ¿Cuál es tu veredicto? Mira, le ganó la rabia. Le ganó la rabia porque se sintió aludido, se puso el saco y leyó mal. Y entonces te acusan de intolerante. Porque, por ejemplo, en el caso de la compañera que estaba hablando de que habían sido ferozmente reprimidos y gaseados, pues yo no toleré que mintiera. Le dije, estás mintiendo, no se usaron gases lacrimógenos. Y cometí un error, porque le dije, ¿cómo se ve que no te han gaseado lo suficiente? Porque quien ha sufrido el impacto de los gases lacrimógenos sabe que son los gases lacrimógenos. Y en este sexenio, y tampoco en el de López Obrador, se usaron gases. Como usó Peña gases con nosotros. A mí sí me han gaseado y es horrible. Y con Ciro te dice, contéstame, pues le faltó usar el Tehuacán, como usaban los viejos judiciales. Es una estrategia. Te empieza a gritar y a dar órdenes terminantes para intimidarte y, según él, exhibirte. ¿Qué pasó? Se exhibió él de tal suerte que los que pagaron el pato fueron los otros que participaban en el espacio. Porque ni modo que dijera, ya se va Pigmenio. O sea, ¿tú crees que esta decisión, ahorita nos vas a decir quién crees tú, si fue completamente de Ciro o fue de los directivos, fue, o sea, correr a todos los invitados, era pues ni modo que solo corramos a Pigmenio, pues ni modo, todos pagan? ¿Es lo que estás afirmando? Mira, yo lo que puedo decir es que la relación se descompuso gravemente y que ya venían avanzando los debates cada vez más ríspidos, pero este último ya no fue debate. Yo todavía le dije, yo vine aquí porque nos queda la palabra. Y le dije, permíteme leer, porque él dijo, me insultaste. Yo no lo insulté, pero mientras eso me dijo, tú no mientes, patrañas, no muestras pruebas. Y yo dije, lo que he dicho aquí, lo he dicho 1000 veces en la misma mesa. Y lo sostengo. Y me dice, traicionaste porque yo te conté mis planes. Y dije, yo no hablé de tus planes. Yo no dije que tú te fueras a esconder. Dije que Madrid se había convertido en el escondite de la derecha. Eso dije, eso está escrito. Y se lo leí cuando me dejó. Pero utilizó esta estrategia y creo que en el fondo ese es el asunto que tenemos que resaltar. La decisión unilateral de yo soy el dueño del espacio, yo se lo dije muchas veces, Ciro, tú eres el dueño del espacio y no se puede hablar, más que en los términos que tú determinas. Bueno, cuando él decide, se acaba el espacio. Está bien, es su espacio, pero no es su espacio. Ninguno de los espacios es realmente nuestro, ni tuyo, ni mío. El debate, ventilar las ideas, es lo que el público quiere, y lo que el público necesita, y lo que es la tarea de la prensa de opinión. Pero la realidad es que tienen copados los espacios más importantes de los medios. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, ya yo no culpo a Radio Fórmula
porque me atengo a los hechos. El mensaje de Ciro es concreto. Le informé al dueño de Radio Fórmula que terminaría con el espacio de opinión. Y a ti te dije que eso se podía terminar después de las elecciones. Sí, me dijo, después me dijo, me voy a España, pero voy a seguir transmitiendo. Y yo dije, bueno, pues seguiremos transmitiendo. Entonces, la verdad, esta gente que habla con tanta soltura de la deriva autoritaria, les encanta lo autoritario. Es como, ¿No? te voy a prohibir que opines diferente a mí porque de seguro eres de los que prohíben, ¿no? O sea, esta ironía, digamos, esta contradicción. Epigmenio, te agradecemos mucho esta entrevista, este espacio. Quizá yo no tengo los años que estas personas en radio, Epigmenio, pero pues por lo menos estás aquí invitado cuando tú quieras. De lejitos o de cerca estás invitado y siempre felices de escuchar tu opinión. Yo vi cómo se ponían de tensos los debates, a veces de acuerdo, a veces no tanto con uno, con el otro. Yo veía cómo te tergiversaban todo lo que decías en Twitter, es su especialidad. Y admirable ese autodominio, ese autocontrol que luego tenías de que, ay, respóndele, Epigmenio, respóndele. No, mira, sereno, me recordó a Noroña cuando tiene que controlarse en esas situaciones. Pues, al final creo yo que muchas personas, más allá de Twitter, en la vida real, millones de mexicanos, vimos qué fue lo que pasó. Epigmenio, te agradecemos muchísimo y algún mensaje que quieras dar para despedirte de este espacio que aquí sí tienes tu espacio. No, te agradezco muchísimo y de veras los felicito y te felicito porque están haciendo un esfuerzo muy importante, muy fresco. También lo que tengo que decir es que ustedes representan un vendaval de frescura porque aquello es lo viejo, aquello es muy viejo. Si algo me satisface de lo que ha pasado es que hubo por lo menos un estremecimiento en un espacio tan formal. Y hubo un intento de hacer un contrapeso y también estoy agradecido por los buenos momentos con Ciro. Creo que el Fisgón tiene razón en una cosa que dice. Cita una frase que dice que la cabeza piensa donde están los pies. Y que el hecho de que Ciro esté en España, rodeado de personajes tan oscuros, que lo han de considerar poco menos que el mártir de la libertad de expresión, lo ha hecho radicalizar su pensamiento. Y eso da pena, porque está volado. Decir lo que dijo de López Obrador es absolutamente inaceptable. Pero muchas gracias, mi querido Poncho. Disculpa porque de todas maneras hacer esto a la distancia es un poco complicado y de repente perdía tu voz y trataba de interpretar tus movimientos. Así que no sé si contesté o me extendí, te ofrezco una disculpa. No, para nada, contestaste muy bien, a pesar de que aquí no había mi voz, quizá técnicamente, por lo menos aquí hay voz para todos, ¿no? Aquí la voz, la falta de voz es por problemas técnicos y no por problemas ideológicos, así que no te preocupes, te lo agradezco bastante. Epigmenio, te mando un abrazo, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto y al pendiente de tus redes sociales porque ahí pues publicas muchas cosas interesantes y sigues teniendo mucha audiencia y mucha relevancia en la política, quizá ahora vas a tener hasta más. Pues te lo agradezco muchísimo y te agradezco el espacio, porque lo importante es tocar a la gente. Por lo menos acercarse y decir, aquí estoy, esto pienso. Juzgue usted. Epigmenio, muchísimas gracias, un abrazote y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Poncho.